Perfecto, listo. Bueno, daremos comienzo. Sí, Tomás respondió que muchas gracias. Perfecto. Ok. Entonces hablaremos hoy acerca de nuestro diseño Rousca y C, pero pues antes de eso recordarles que recuerden que cada ojo es totalmente único y que las necesidades de cada paciente son diferentes. Así que la importancia de poder determinar y poder evaluar la superficie, y no solo la superficie, sino el tipo de córnea con la que nos estamos enfrentando, va a ser la diferencia para la adaptación del lente de contacto y escoger muy bien el diseño que tengo que adaptarle a mi paciente. Recordemos que, bueno, esa evaluación previa no me voy a enfocar en esto, sino voy a continuar. Existen 5 diseños, los cuales toda la familia Rose-K lo que quiere es tener un diseño para cada tipo de córnea y para cada tipo de irregularidad. Recordemos que está el diseño Rose-K K2, diseñado para keratocono tipo oval, Rose-K NC para keratocono tipo pezón, Rose-K IC ya para las ectasias de mayor extensión, como lo es la degeneración marginal pelúcida, queratoglobos, incluso anillos, incluso en algunos pacientes de trasplante de córnea y poscirugía. Tenemos el diseño Rose-K PG, que a diferencia de los diseños anteriores, voy a poner aquí el puntero, a diferencia de los 3 diseños anteriores, tiene una particularidad en su diseño, que no es un diseño asférico o multicurvo como los anteriores, sino es un diseño de curvas invertidas. Curvas invertidas con qué fin? De poder mejorar esas adaptaciones en pacientes donde la córnea deja de ser prolata y pasa a ser oblata. Y ya que va a ser en nuestra última sesión, hablaremos del diseño Rose-K XL. El diseño Rose-K XL está diseñado para cualquier tipo de córnea, ya sea tipo de córnea regular o irregular, o sencillamente cuando ustedes han descartado y han probado todos los otros diseños y nada se ha posicionado en esta córnea. Recordemos las características de todos los diseños de la familia Rose-K y esto es muy importante porque esta es la diferenciación que tenemos comparado con otros diseños. Primero, esa relación de curva base, zona óptica y diámetro. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a tratar una córnea, ya sea muy específica como la que estoy viendo en la imagen a mano izquierda, un queratocono tipo pezón, donde básicamente la parte central es lo que yo necesito regularizar, un lente de mayor diámetro o de mayor zona óptica va a generar digamos que va a generar un fluorograma totalmente diferente y no acertado para este tipo de córnea. ¿Cómo será? Un toque o un acercamiento excesivo en la parte central y acúmulo en la media periferia, incluso en la periferia, que puede generar una inestabilidad, mucho movimiento, scarring corneal. Así que cuando hablamos de esa relación de curva base, zona óptica y diámetro, va a depender del tipo de la irregularidad que estemos tratando. Si tengo un queratocono tipo pezón, donde básicamente la característica es que esté dentro de los 3 primeros milímetros de esta córnea, esa zona óptica realmente abarque solamente esa zona. Si tenemos una degeneración marginal, un queratoglobo o anillos o esas ectasias inespecíficas de gran extensión, pues necesitaremos una zona óptica de gran extensión, es decir, mayor, y por ende el diámetro y la curva base va a ir de la mano. Nuestro segundo bonus track es el levantamiento de bordes controlados. Según la guía de adaptación, lo que usted observe en lámpara de hendidura, básicamente usted podrá tener el control y saber qué levantamiento de borde necesita. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ustedes ya pueden controlar esto y no solamente eso, que pueden garantizar en una adaptación que sea totalmente sistematizada y que tenga una reproductividad al final. Ustedes ya pueden tener la adaptación, le adaptaron su lente al paciente, pero el paciente pudo haber perdido su lente o roto, como sea, que se le haya dañado el lente de contacto. Ustedes con toda la tranquilidad
mandando a hacer su lente con las mismas características y el levantamiento, saben que el comportamiento no va a variar. Y eso es una cosa que en lentes de contacto gas permeables tenemos que evaluar. A veces cuando realizamos cambios manuales, y Jorge lo puede decir al finalizar, esos cambios pueden cambiar la adaptación, pero la reproductividad de ese lente no va a ser lo mismo cuando tenemos el control del centro a la periferia. Asymmetrical Cornea Technology, el ACT, básicamente, así como lo vimos en la primera sesión, es ese levantamiento en la parte inferior, cuando tenemos conos descentrados de mayor extensión en este caso, o esas degeneraciones que en la parte inferior puede generar levantamiento excesivo. El ACT, ¿en qué me va a ayudar? Básicamente en cerrar la parte inferior, y eso lo vamos a ver más adelante con las opciones asimétricas que tenemos en nuestro diseño. Aquí podemos, permítame, voy a bajarle el volumen, perdón, voy a quitar acá el puntero. Muy bien, quiero que miremos este fluorograma. Vamos a evaluar la parte periférica y cuando yo hablo de ACT, ACT corresponde a este levantamiento que ustedes observan en la parte inferior, donde tenemos dos opciones. Ese levantamiento puede generar entrada de burbuja, como lo vimos, y generar fluctuación de agudeza visual. Entra, sale la burbuja y en el peor de los casos poder generar esto que está pasando en el video, que el paciente se queje que cada vez que hace movimientos de mirada, cuando él mira derecho al frente, tal vez no tiene caída del lente de contacto, pero una de las evaluaciones principales cuando adaptamos un lente de contacto, ya sea blando o gas permeable, perdón, es hacer esa evaluación no solamente con la mirada derecha al frente, sino en las diferentes posiciones, derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces, el tener un levantamiento de borde no solamente le va a generar molestia al paciente, va a generar fluctuación de agudeza visual y tercero, que el lente de contacto salga de la superficie. Cuando hablamos de otra de las ventajas o de las características que tiene toda la familia Rose-K, que se aplica tanto desde el diseño más pequeño al más grande, como es el XL, es la curva periférica tórica. Básicamente, ¿en qué consiste? En mejorar ese meridiano horizontal cuando existe algún tipo de toricidad, cuando esa periferia no es simétrica a 360 grados, sino tenemos que generar, cuando generamos toques o levantamientos extremadamente excesivos en el meridiano vertical, cómo poder alinear esa periferia y mejorarlo. Lo podemos hacer con la curva periférica tórica. Más adelante lo vamos a ver más a detalle. Así que evaluando todas esas características que tiene toda la familia Rose-K, hablaremos específicamente de nuestro diseño Rose-K IC. Digamos que este diseño tiene varias ventajas. Una de su primer ventaja es el diámetro que maneja. Al corregir o regularizar, entre comillas, esas ectasias de gran extensión, su diámetro va a ser grande. Estamos hablando de un diámetro aproximadamente, la caja de pruebas, toda su caja viene con un diámetro de 11.2. Cuando hablamos de 11.2, algunos lo pueden clasificar como corneal, incluso otros se pueden clasificar como limbal. Recuerden que esa clasificación entre corneal y limbal indudablemente es cuando tienen ese apoyo en la parte límbica, no sobrepase ni quede corta. Cuando ya queda más sobre la superficie de la córnea, lo llamamos corneal. Pero yo les pongo el ejemplo y de aquí la importancia de tomar el diámetro horizontal de iris visible. Si un paciente tiene un diámetro horizontal de 11.4 y pongo un diámetro de 11.2, va a ser un diseño limbal. Pero si yo tengo un diámetro más grande, por ejemplo, 12.8 o 13 milímetros, y pongo un diámetro de 11, este diseño no va a ser limbal, sino va a ser corneal. Hablamos que es un lente grande y al ser un lente grande, ¿en qué me favorece? En la comodidad del paciente. Siempre pensamos y tenemos que tener claro que cuando adaptamos lentes grandes, siempre va a beneficiar al paciente en cuanto a la comodidad. Entonces, ¿qué indicaciones tiene este diseño Rose-K IC?
Las indicaciones primarias es la degeneración marginal pelúcida, ese adelgazamiento marginal en la parte inferior, el queratoglobo y esas ectasias post-LASIK. Y las indicaciones secundarias puede ser para un trasplante de córnea, incluso para esos queratoconos ovales descentrados de gran extensión. Cuando hablamos de degeneración marginal pelúcida, uno de los diagnósticos principales se debe realizar con 3 mapas como mínimo, como es el mapa axial o tangencial, como es este el caso, donde vamos a evaluar y vamos a observar esas pinzas de cangrejo, característico de pacientes con degeneración marginal pelúcida, que también en la parte clínica va a coincidir con astigmatismos contra la regla. Adicional de eso, un mapa que es de paquimetría, donde realmente certifique que ese adelgazamiento está en la parte marginal. Observemos aquí. Este es un mapa axial donde encontramos en la parte marginal teóricamente una mayor curvatura, pero el mapa paquimétrico sí me va a mostrar efectivamente que la parte marginal es la parte más delgada. Cuando ustedes se encuentran con un mapa axial de pinzas de cangrejo, pero el adelgazamiento está en la parte central, ustedes están frente a un queratocono oval descentrado de gran extensión, no frente a una degeneración marginal. Y posiblemente la correlación de historia clínica se pueden encontrar con astigmatismos irregulares con oblicuos, no contra la regla. Esa es una de las características. Y adicional, que ustedes verifiquen ese adelgazamiento en lámpara de hendidura. Así que para poder diagnosticar una degeneración marginal, no solamente es importante un mapa axial o un mapa de la cara anterior de la córnea, donde me muestre pinzas de cangrejo, sino necesitaré como mínimo ese mapa de elevación, ya sea anterior o posterior, incluso la paquimetría, para poder ustedes hacer ese diagnóstico diferencial entre queratocono y degeneración marginal pelúcida. Algo muy importante cuando hablamos de córneas irregulares y como se dieron cuenta, una de las indicaciones es trasplante de córnea. Cuando tenemos un trasplante de córnea, un examen adicional que nos puede servir, aparte del de topografía o Pentacam, básicamente es el recuento endotelial. ¿Qué características debe tener ese recuento endotelial? No solamente es evaluar la densidad celular, sino hay 2 índices muy importantes que incluso hoy en la literatura se habla que debemos de tener mayor importancia más que la densidad celular para determinar si es un paciente que primero requiere o que pueda usar un lente de contacto y definir las horas de uso. Cuando hablamos de la densidad celular, recordemos que ese promedio según la edad son aproximadamente 2.600 a 3.000 células. En un paciente normalmente con trasplante de córnea se va a ver muy reflejado. Creo que de las cirugías clínicamente de las que han afectado este recuento endotelial es no solamente el trasplante de córnea cuando se hace penetrante, sino adicional las cirugías por catarata. Entonces, todo paciente que tenga una disminución de la densidad celular, coeficiente de variación y hexagonalidad, significativas, puede ser un paciente donde debemos que el manejo que debemos hacer clínicamente debe ser más supervisado clínicamente. El coeficiente de variación, el que me va a determinar polimegatismo, el valor normal es inferior a 33% y la hexagonalidad, que es el pleomorfismo, valores superiores a 50% sería lo normal, entre 60% y todo lo que se acerque al 100%. Si observamos este recuento endotelial y este análisis, evaluamos que la densidad celular está en 493, está demasiado disminuida, pero ese coeficiente de variación indudablemente está alterado, está por encima del 33% y la hexagonalidad me muestra que todo lo que está cerca a 100 sería lo normal, pero está inferior a 50, tiene un valor de 25, voy a poner aquí mi láser, aquí, de 25%, que significa que esta córnea, por más que en ciertas condiciones se vea transparente, se vea tranquila, y si yo tengo un astigmatismo irregular alto, esto
el hecho de poner un lente de contacto y limitar un poco el paso de oxígeno, tengo que evaluar muy bien la adaptación de mi lente de contacto, permitir siempre el intercambio lagrimal y adicional de eso, llevar el control de este paciente junto con las horas. Si, por ejemplo, este caso lo estuviéramos adaptando con un lente de contacto escleral, sería un paciente más que contraindicado, ya no hablamos de contraindicaciones en un lente de gran diámetro, sino de limitaciones. Tendríamos que utilizar lentes, por ejemplo, con fenestraciones, lentes con canales inteligentes, lentes con una tecnología mucho más avanzada y restringir las horas significativamente, porque al tener polimegatismo, pleomorfismo y con esta densidad celular podríamos inducir una pérdida de transparencia de la córnea. Así que no necesariamente este examen se envía a todos los pacientes, pero sí hay ciertos pacientes con ciertas características que es importante. ¿Cuáles son esos pasos de adaptación de nuestra familia Robusta y C? Son los mismos pasos que vimos en la sesión anterior, estos 5 pasos donde evaluaremos la adaptación central, nuestro primer paso. Si el centro no está bien, no evalúe el resto, porque el comportamiento del resto, tanto periferia, centrado, movimiento, no va a ser el idóneo. Paso número 2, después de que el paso número 1, que es el paso, la adaptación central esté ok, nos vamos a este paso número 2, que es evaluar la parte periférica de mi lente de contacto. Hablemos del paso número 3, que es el diámetro total con respecto a varias variables. El paso número 4, la posición y el centraje. Y el paso número 5, el movimiento de mi lente de contacto. Así que el paso número 1. ¿Qué me dice la guía de adaptación? Me dice, siempre recuerden que la filosofía de adaptación de la familia Robusta es esa adaptación de 3 puntos. Esa adaptación donde vamos a ver el first apical touch, donde vamos a ver el punto máximo de elevación, pero no lo vamos a tocar porque estamos evitando una fricción permanente que nos lleve a un tipo de inflamación o incluso un mayor adelgazamiento. Así que en todas las adaptaciones lo que vamos a buscar no es un ajuste excesivo, no es un acúmulo de fluoresceína excesivo, sino que siempre evaluar dónde está esa máxima elevación, pero sin llegarla a tocar. Recordemos que la fluoresceína, cuando ponemos el lente de contacto, debe tener como mínimo de 20 a 30 micras para que me tiña verde. Si no me llega a teñir verde, yo les pregunto, si yo tengo 18 micras de espesor de lágrima entre el lente y la córnea, ¿será que me está tocando el lente? No, pero no me va a teñir ese verde como me lo tiñe normalmente el fluorograma. Cuando realmente el lente de contacto me está tocando, cuando yo genero tanta fricción que al remover el lente de contacto voy a encontrar esa desepitelización o ese scarring permanente en estos casos de queratocono. Entonces aquí tenemos un caso donde encontramos ese ápex. ¿Realmente está en la parte marginal o es un queratocono descentrado de mayor extensión? ¿Qué me dice la guía de adaptación del diseño Robusta IC? Me dice, seleccione la primera lente de prueba 0.3 milímetros más plana que el meridiano de córnea más cerrado. Aquí puse un ejemplo. Tenemos 750 sobre 7. Al 7, que es el meridiano más cerrado, voy a ponerle 0.3 milímetros más plano. Es decir, que la lente que tengo que ir a buscar a mi caja de pruebas corresponderá al 7.30. ¿Listo? Acá hay un ejercicio de cómo ustedes pueden cambiar de dioptrías a milímetros y de milímetros a dioptrías si no tienen los valores a la mano o la tabla de conversión de milímetros a dioptrías y de dioptrías a milímetros. La constante siempre será 337.5 dividido, por ejemplo, 44, va a ser 767, pero si yo cojo 337.5 dividido 767, su medida va a ser 44.
¿Qué esperamos encontrar? Jonathan, ¿tienes alguna pregunta? Si quieres, puedes habilitar tu micrófono. Cuando tenemos, este es el cálculo, 0.3 milímetros más plano que el meridiano de córnea más cerrado cuando tenemos una degeneración y un queratoglobo. Dime, Hola, Jonathan. sí, disculpa, buenas tardes. Mira, este primer lente de prueba es para sirve también el 0,3 milímetros más plano para los lentes, para los para el Rose K2 o solamente para K2, el... no. Para el Rose K2, tú puedes coger la queratometría media. Ah, ya, K2, coges queratometría media y esa va a ser tu primera lente de prueba. perfecto. Eso es, muchas Ya, gracias. con gusto. Para el diseño Rose K y C, coges 0.3 milímetros más plano que el meridiano de la córnea más cerrado. Cuando hablamos de degeneración y queratoglobo. Y cuando hablamos de post-LASIK y post-trasplante de córnea, dice, seleccione la primera lente de prueba 0.3 milímetros más cerrado que la K media. Yo les pongo un ejemplo. Si la K media de mi lente de contacto es 720, pues le voy a poner 0.3 más cerrado. De 720 quedaría en 690. ¿Qué buscamos en esa adaptación central? Básicamente buscamos que donde vemos el first apical touch o la mayor elevación, siempre se vea ese toque de pluma, ese te miro pero no te toco, o sea, yo sé dónde está el ápex de la córnea, pero si observan, cada vez que parpadea el paciente se ve ese efecto de verde, negro, pero no estoy generando una fricción permanente. El paso número 2, cuando evaluamos la adaptación periférica. ¿Qué buscamos en esa adaptación periférica? Realmente que tengamos un anillo 360 grados lo más homogéneo posible. ¿Por qué digo lo más homogéneo posible 360 grados? Porque hay asimetrías, como por ejemplo las degeneraciones, que en la parte inferior vamos a tener mayor curvatura, mayor elevación, que posiblemente genere más elevación o más levantamiento en esa parte por más que realicemos la tecnología. Pero ¿qué buscamos y qué es lo importante de esa adaptación periférica? Que me permita el intercambio lagrimal. Sin embargo, esas periferias, cuando yo tengo, voy a quitar mi láser acá. Aquí. Cuando yo tengo periferias demasiado cerradas, como lo estamos viendo en este video, lo importante para ustedes poder evaluar es, pueden realizar un push up o un push down, como lo estamos observando en el video. Miren cómo cambia la parte central. Ustedes podrían decir ahí, ese lente o la periferia está muy cerrado, está demasiado ajustado, pero ¿qué tan ajustado está ese lente? Aquí lo observamos. Al hacer el push down, push up, básicamente sí nos damos cuenta que el lente está demasiado ajustado y que por eso la periferia se está comportando como se está comportando, demasiado cerrada. ¿Qué ventajas tiene este tipo de periferias? Ninguna. ¿Qué desventaja tiene el tener este tipo de periferias? Ah, bueno, ¿cómo se va a manifestar el paciente cuando llega a su consulta? El paciente llega y dice, doctor, doctora, el lente cuando me lo pongo recién puesto no molesta. Esto es una maravilla porque no me molesta, lo siento perfecto, pero más o menos a las 3, 4 horas ya no tolero mi lente de contacto, me lo tengo que retirar, el ojo queda muy rojo y lo peor de todo es que cuando me quito mi lente de contacto siento que veo menos. Por más de que me ponga mis gafas y el paciente llega a tener algún tipo de corrección después del uso del lente de contacto, no veo igual. O sea, tengo que esperar un tiempo para empezar a ver normal. ¿Qué pasa con una periferia excesivamente cerrada? Básicamente que vamos a generar una indentación sobre la superficie de la córnea, que incluso dependiendo de las horas de uso y qué tanto haya usado mi paciente el lente de contacto, podemos generar un astigmatismo, aumentar ese astigmatismo, incluso generar edema, por más de que tengamos un lente de contacto de alta transmisibilidad, pero en el momento que marquemos un lente, la periferia 360 grados, donde no tengamos intercambio lagrimal, podemos inducir
esos cambios de astigmatismo. Esa es la razón por la cual el paciente va a manifestar que al remover su lente de contacto no ve igual de nítido. Así que en este caso, a pesar que el centro, no estamos evaluando el centro, indudablemente aquí el paciente va a necesitar un levantamiento de borde. Pero ¿qué pasa con un lente con excesiva periferia? Miren cómo se ve de verde la periferia cuando el paciente va a mirar derecha, izquierda. Miren cómo sale el lente de contacto. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando el paciente tiene un excesivo levantamiento en la periferia? Primero, el paciente no lo va a tolerar, siente que se le va a mover con mucha facilidad, que se le va a salir, pues indudablemente más fácil. Y tercero, al tener ese movimiento excesivo, puede generar ciertas tinciones en córnea, como esas tinciones inespecíficas como rasguño de gatos, porque es el movimiento del lente de contacto que me está generando esas tinciones. Ninguno de los dos es bueno, así que ¿cómo podemos mejorar un lente de contacto cuando la periferia, el centro está bien, pero la periferia está cerrada o excesivamente levantada? ¿Cuál es el principal problema de esta adaptación? Si yo analizo, aquí vemos el First Apical Touch y si tuviéramos tal vez un video se vería más, pero miren la periferia, ¿sí? Aquí la periferia se encuentra cerrada. ¿Cuánto sería el levantamiento que yo debería hacer en este caso? Si yo observo este comportamiento borde cerrado, podría pensar que al hacerle un levantamiento de más 1,50, el lente de contacto va a tener mejor comportamiento y mayor levantamiento y por ende mejor intercambio lagrimal. El paso número 3. El paso número 3 es el diámetro total. Pero recuerden que ese diámetro total, la caja viene con un único diámetro, que es 11,2, pero ustedes lo pueden cambiar, pueden reducir el diámetro o pueden aumentar el diámetro. Ya vamos a ver el rango de diámetro. Según, primero, la irregularidad de mi paciente. 2, muy importante, la hendidura palpebral de mi paciente. Eso también puede hacer la diferencia en el diámetro. Cuando hablamos de posición, la posición de un lente de contacto debe estar interpalpebral, pero como tenemos un diámetro teóricamente más grande, incluso en algunos pacientes como lo vemos en este caso, que cubre absolutamente que sí es un lente limbal. Recuerden que la forma de los párpados en la mayoría de las personas a nivel mundial tienen casi 1/3 de cubrimiento del párpado superior hacia la córnea. Entonces, encontrar una posición interpalpebral, posiblemente no lo logremos, pero no tampoco que está contraindicado un lente con excesivo retención de párpado superior. Entonces vamos a ver este video. ¿Qué hacemos cuando un lente de contacto está demasiado bajo? Por más de que parpadee el paciente, parpadee, el lente siempre tiene esa posición inferior. ¿Cómo podemos solucionarlo? Tenemos 3 formas. Una que es aplanar la curva base, siempre y cuando no lo permita en la parte central. 2, incrementar el levantamiento de borde, hacer un levantamiento, lo mismo, siempre y cuando el borde de mi lente de contacto esté totalmente cerrado. Y 3, aumentar el diámetro. Cualquiera de estas opciones podemos utilizar para mejorar cuando el lente de contacto está caído. ¿Qué pasa cuando el diámetro del lente de contacto o el centraje del lente de contacto está excesivamente levantado? Todo lo contrario, cerramos curva base, disminuimos el levantamiento de borde si podemos y disminuir el diámetro para que el lente se centre un poco mejor. El paso número 4, ya lo vimos aquí. Paso número 5, que es el movimiento. Entonces, permítanme, voy a bajar aquí. Para aumentar el movimiento, cuando el lente de contacto, ojo, ¿cuál sería el movimiento adecuado o ideal de un lente de contacto tan grande? Normalmente es mínimo, ¿sí? Cuando hablamos de un lente escleral, si es que no se observa ningún tipo de levantamiento, pero cuando tenemos un levantamiento de este tipo de diseño, que es aproximadamente
de 11.2 incluso más grande si lo necesitamos. Ese movimiento tiene que ser aproximadamente de 0,7 a 1 incluso. Alguna literatura habla que un levantamiento de 0.4 puede ser lo ideal por el tamaño del lente de contacto. Si el lente de contacto no tiene ningún movimiento, ¿cómo podemos mejorar o aumentar ese movimiento? Podemos mejorar incrementando el levantamiento de borde, disminuir el diámetro o aplanar la curva base. Si queremos disminuir el movimiento, podemos encurvar la curva base, aumentar el diámetro o disminuir ese levantamiento. Si ustedes observan, este es un paciente que tiene queratotomías incisionales, pero a pesar de los pocos pacientes que conozco de queratotomías incisionales que no tienen curvaturas tan planas, sino tenía una curvatura más o menos como de 43, básicamente pude adaptar un lente de contacto Robus KIC obteniendo muy buenos resultados. Esas opciones asimétricas que vemos y que hace la diferenciación con otros diseños, como lo es cualquier otro diseño, son las curvas periféricas tóricas, es el ACT y el levantamiento de bordes. Pero realmente, ¿cuándo utilizar cada tecnología? Cuando tenemos una curva periférica tórica, básicamente es cuando necesitamos cerrar un meridiano, en este caso el meridiano vertical, es decir, que hacia las 12 y hacia las 6 vamos a tener un excesivo levantamiento, y en la parte horizontal, 3 o 9, vamos a tener que el borde del lente de contacto esté cerrado excesivamente. Así que, ¿cómo calculamos esa curva periférica tórica? En un principio, básicamente era la experiencia que podíamos tener y mirar la guía de adaptación frente a la lámpara de hendidura y decir aproximadamente necesitamos levantar y esto o cerrar esto. Así que, ¿cómo calculamos estimación? Esto es una estimación promedio de lo que podemos calcular el grado de toricidad en nuestra familia Robus-K, tanto en un lente corneal como en un lente limbal, incluso en un lente de contacto escleral. Así que cogemos los 5 milímetros, el anillo de los 5 milímetros topográficamente, y vamos a calcular los dos meridianos. Vamos a coger un promedio de la queratometría del meridiano horizontal y del meridiano vertical. Cogemos el promedio del primer meridiano, el promedio lo sacamos en radios de curvatura, cogemos nuestro segundo meridiano, lo hacemos también en radios de curvatura, y la diferencia entre un meridiano y otro va a ser el cálculo de la curva periférica tórica que mandaremos en este caso a HK. Este es el ejemplo. Nuestro promedio es de 6.42, del otro meridiano el promedio es de 7.35, hacemos la resta, por tanto la curva periférica tórica que enviaremos a HK va a ser prácticamente de 0, los pasos, si no me equivoco, es en pasos de 0,1. Entonces, o 0,9 o 1 o 0,8. 0,8 de pronto ya va a quedar más cerrada. ¿Qué ventajas tiene hacer una curva periférica tórica? No solamente me va a ayudar al posicionamiento del lente de contacto, sino evitar complicaciones de lentes de contacto, como es la famosa tinción de 3 y 9, ¿sí? Que cuando ustedes llega el paciente a su consulta encuentran una inyección o una hiperemia conjuntival en la zona de exposición. Van a lámpara de hendidura y se van a encontrar con una tinción 3 y 9. Al abrir este meridiano y cerrar este meridiano, vamos a generar un borde totalmente homogéneo, 360 grados, donde me va a permitir el intercambio lagrimal. Los grados de toricidad que maneja no solamente toda la familia corneal, sino escleral, corneoescleral, perdón, va a ser grados de 0.4 a 2 milímetros. Por ejemplo, haciendo este cálculo, si yo tengo una curva periférica tórica calculada en los 5 milímetros de 0.93, puedo pedirlo en el rango de 0.9 o 1, dependiendo de los pasos que tenga
HK. Por ejemplo, aquí en Colombia los pasos son cada 0.2, pero algunos países lo maneja cada 0.1. Perfecto. Otra de las opciones asimétricas que tenemos en la periferia, como lo vimos, es cerrar la parte inferior cuando tenemos esos levantamientos excesivos. Entonces, ¿qué evitamos con hacer un ACT? Primero, la fluctuación de agudeza visual por un excesivo levantamiento. Segundo, la formación de burbujas. Y tercero, que se le caiga el lente de contacto. Esto puede pasar mucho en las degeneraciones marginal pelúcidas o en los queratoconos descentrados, que se puede levantar con pues mucho mayor en la parte inferior y puede generar esto. El lente de contacto va a traer una raya que se va a ubicar a las 6 y esto que me indica básicamente cuando se realiza ese ACT, el lente de contacto va a tener un prisma más o menos de 1.52 dioptrías para estabilizar el lente de contacto y que realmente coincida en la parte de las 6. Tenemos 3 grados, el grado 1, 0.7 milímetros, el grado 2, 1 milímetro y el grado 3, 1.3. Así que yo les pregunto aquí, en la foto de la izquierda, ¿ustedes qué utilizarían? ¿Una periferia tórica o una CT? El que quiera abrir su micrófono para saber si quedó claro. ¿No? Bueno, la curva periférica tórica utilizaríamos en este caso de la imagen de la izquierda, básicamente porque tenemos un meridiano totalmente cerrado y uno muy abierto, donde necesitamos cerrar el meridiano horizontal y, abrir el meridiano horizontal y cerrar el meridiano vertical. En la imagen que estoy señalando, cuando tenemos toda la periferia homogénea, ¿qué va a pasar en la parte inferior o qué está pasando? Hay un levantamiento más excesivo que las otras áreas de la periferia. Aquí tendría que hacer un ACT. ¿Qué grado de ACT? Vamos a tener una guía donde posiblemente tengamos que hacer un grado 2 para cerrar esa periferia. Algo importante que tienen que saber es cómo funciona la curva periférica tórica y el ACT. Normalmente la curva periférica tórica no afecta la zona óptica. ¿Qué significa eso? Que esto solamente lo hace después de terminar la zona óptica, lo que nos va a garantizar que la zona óptica va a ser totalmente asférica para corregir esas aberraciones. Cuando tenemos el ACT, exactamente lo mismo. El ACT solo va a hacer el levantamiento en la parte inferior, pero la zona óptica no la va a tocar. Ustedes saben que cuando se realizan prismas de balastro, y esto no solo es contactología en gas permeable, sino lentes de contacto blandos, la evidencia científica ha demostrado que cuando adaptamos un lente de contacto por prisma de balastro, dependiendo de este prisma de balastro, puede afectar la zona óptica e inducir aberraciones verticales, que eso va a dañar la calidad visual de mi paciente. Así que todas estas tecnologías van a estar únicamente en la periferia de mi lente de contacto sin afectar la zona óptica. Tenemos otra opción en los diseños corneales, que es el levantamiento por bordes por cuadrantes. ¿Qué diferencia hay? Es que coge los últimos milímetros y va a hacer la modificación por cuadrantes. Tenemos cuadrante 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, tenemos un paciente con un diseño Rose C, que es un diseño limbal porque su diámetro horizontal de iris visible, perdón, es 11.3, pero en la parte nasal vamos a tener una pingüécula o tenemos una hiperplasia conjuntival y justo esta área está tocando esta hiperplasia. ¿Qué va a pasar? Esta hiperplasia con el borde del lente de contacto va a generar indentación y va a generar enrojecimiento. Yo que necesito levantar únicamente esta área, el cuadrante número 1, sin que me afecte el resto de los cuadrantes. Podemos realizar este levantamiento por cuadrantes en los diseños corneales, igual que nuestro diseño corneoescleral. La caja de pruebas
Y aquí, Jorge, quiero que tú me ayudes un poquito. Si tú puedes manejar la misma tecnología que tengo aquí en pantalla. Ustedes pueden hacer una combinación, por ejemplo, que necesito hacer un levantamiento de borde con una CT. Lo podemos hacer. O podemos, el paciente tiene un astigmatismo residual porque ya tiene un astigmatismo interno y necesito hacer una curva periférica tórica porque efectivamente está cerrado en el meridiano horizontal, pero adicional de eso, corregir su astigmatismo que va a ser en la cara anterior de mi lente de contacto. Es decir, que puedo hacer la curva periférica tórica más un tórico frontal. O puedo hacer por cuadrantes, tú me confirmas, bueno, y creo que esta información ya es más de laboratorio, pero me parece importante aclararla y decirles que ustedes pueden combinar ciertas tecnologías en la parte periférica, como curva periférica tórica, toricidad frontal y levantamiento por cuadrantes. Mi consejo Sí, es, ustedes entre más tecnología utilicen y más combinaciones, el comportamiento del lente puede que no sea el mismo, porque están haciendo levantamientos excesivos. Entre menos tecnología, realmente el lente se va a comportar más. Pero el diseño, junto con el torno, les puede dar a ustedes la facilidad de poder hacer, por ejemplo, una curva periférica tórica con una CT. ¿Tú me confirmas, Jorge? sí, no, estamos en condiciones de poder hacer modificaciones en las periferias, incluyendo, bueno, obviamente la periferia tórica, los ACT, con las toricidades frontales también, ¿sí? Ok, así Esto. es. Ahora sí, eso es importante considerarlo, que cuando, en la medida que se hacen modificaciones en el diseño, eh, en la medición final del lente no va a ser la misma. Me explico, o sea, si yo pido un lente de 780 menos 4 en 11.2 y agrego ciertas condiciones al lente, la observación va a ser distinta, es decir, el resultado que dé de la medición puede que sea distinta, pero es totalmente correlacionada con lo que se pidió, es decir, está condicionando la curvatura, la fuerza, el diámetro con las modificaciones. Jorge, ¿A qué? sí, acabas de tocar un tema súper interesante e importante que a veces no lo tenemos en cuenta. Cuando un lente de contacto y en el diseño ROSE-K específicamente se hacen, y esto afecta, son los levantamientos de borde. Entonces, si yo hago un levantamiento de borde, el lente de contacto es como si yo estuviera haciendo un diseño esférico más pronunciado. No sé si están viendo mi cámara. Voy a dejar de compartir y voy a poner mi cámara. Yo tengo un lente de contacto con una periferia cerrada y si yo quiero hacer un levantamiento de borde, el lente va a hacer esto. Si observan qué pasa en la parte central, o sea, yo estoy levantando la periferia, pero la parte central va a tener un acercamiento mayor. El software automáticamente, cuando yo pido, por ejemplo, un 740 menos 1, diámetro 11.2 con un lift de más 1.50, él va a hacer esto. Pero la medida que va a llegar, que no es 740, posiblemente les llegue un poco más ajustada, porque el software y el poder más negativo, porque el software va a calcular este cambio del lift para que no se le pegue la curva base en la parte central y no genere acercamientos. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando se realizan estos levantamientos, no significa que va a cambiar la adaptación, sino que los parámetros finales van a tener un pequeño cambio calculado con el software para que la adaptación que usted probó, el lente que usted probó en su consulta, tenga el mismo comportamiento. Sí, bueno, eso es Así es. exactamente lo que está. Ajá. Así que, bueno, si ustedes quieren tener mayor información de nuestra familia Robuska, tenemos una página, robuscalens.com, donde ustedes pueden entrar, ingresar, están todos los diseños, están las guías de adaptación, están artículos clínicos, evidencia científica, donde mostramos cómo calcular mi lente de contacto, solución de problemas, etcétera. Bueno, creo que esto era por hoy. No sé si tengan alguna pregunta.
¿Preguntas o todo claro? Parece que todo claro. Sí. ¿Dónde están? Un profesor me decía una de dos, o no entendieron nada o todo quedó muy claro. Así que tenemos Sí. dos opciones. Jonathan parece. Como les decía al No, principio, yo quería, dime, dime, no, Jonathan. que yo iba a decir exactamente lo mismo, que un profesor también me decía exactamente eso, que cuando terminaba la clase y estaba todo claro y no habían preguntas, es porque o entendimos todo o nadie entendió nada. Así es, no, totalmente. Una de dos. Pero lo que les decía, digamos que este diseño funciona muy bien para estas córneas de gran extensión y por su diámetro. La comodidad, indudablemente en los pacientes, es muchísimo mejor. Siempre que ustedes pongan un diámetro mayor, la comodidad siempre va a ser, digamos que muchísimo mejor que un lente de contacto corneal o microlente o un lente pequeño. Bueno, la vez anterior hablaste un poco, pero en términos estadísticos de Menicon, básicamente, ¿cierto? Hay un porcentaje mayor que siempre es de adaptación de Rose K2. Total. Ya, y eso, La, el porcentaje que estamos hablando de las adaptaciones con Rose KK2, estamos hablando es como de un 70, casi un 80%. y, y, Eh, y C, un 10%, quizás. es que eso va a variar dependiendo del sitio, Jorge, porque Ya. no todos los países manejan el mismo tipo de córnea irregular. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia se maneja mucho trasplante, muchas ectasias postcirugía y muchos anillos intrastromales. Entonces, el porcentaje de la adaptación de este tipo de lente de contacto también es un gran porcentaje. Incluso en el laboratorio que se maneja aquí en Colombia, estamos hablando que la adaptación es casi equitativa entre un diseño Rose KK2 y un diseño Rose KIC y el diseño que vamos a hablar en nuestra última sesión, que es el Rose XL. Así que Perdóname, ¿allá tienen porcentaje parecido? sí, entre Rose K2 y C en Colombia. Aquí se Ya. maneja mucho lente limbal, se maneja y por el tipo de córnea irregular que manejamos. Aquí hay de todo lo que quieran, de todo. Pero lo que sí les puedo decir de la sesión pasada, el lente de contacto K2 de la caja K2, con la primera lente de contacto que ustedes calculan, tienen una probabilidad de que sea su lente definitiva casi en un 80% de adaptabilidad. Es decir, ustedes calculan su lente con la keratometría media, lo ponen al paciente y en el 80% de los pacientes es la primera lente su lente final. Eso es muy bueno porque eso disminuye el tiempo en consulta en un lente, con un lente de contacto en córnea irregular. Yes. Bueno, no sé si tengamos alguna otra pregunta, duda. ¿Todo claro?